Capítulo 8. El Priorato de Sion. Oficialmente llamada la Orden de Saían ante la Iglesia Católica. En este punto algunos de los miembros y futuros miembros, de lo que más tarde serían de Priorato de Saían, fueron convocados por el Papa Urbano II, quien se encontraba predicando por toda Europa Occidental la conquista de la Tierra Santa, pero formalmente se llevó a cabo en el Concilio de Clermont el martes 27 de noviembre de 1095 DC, llevada a cabo en la Catedral Principal, donde luego de un gran discurso inspirador basado en Dios y la Iglesia, muchos se arrodillaron en ese momento para recibir las bendiciones y unirse al Primera Cruzada, la cual económicamente sería apoyada por el rey Alejo y Comneno y otros nobles, creando un grupo de más de 3.000 hombres, entre ellos el mismo Godofredo, quien era líder de unos de los grupos para recuperar Tierra Santa que se encontraba en manos de los árabes. La primera guerra, llama la Cruzada de los Pobres, la cual no avanzó mucho debido a su poco preparación e implementos, que enfrentaron fue contra el reino de Hungría, quienes acordaron, luego de matanzas y saqueos, un acuerdo de paz con Godofredo para pasar rumbo a Tierra Santa sin preocupaciones. No se considera una guerra santa, ni como la primera cruzada histórica, pero sí fue la primera guerra de este propósito. Tras este acuerdo, inicia en 1101 DC, la históricamente conocida, la Primera Cruzada, llamada la Cruzada de los Nobles o Príncipes, liderada por Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, a quien más tarde se le ofrece el reinado de Jerusalén antes de ofrecérselo a Godofredo, y Bohemundo de Tarento, experimentado de las previas guerras contra el Imperio Bizantino y conocedor de las rutas, jefe oficial de la Primera Cruzada. Tenía como objetivo el Principado de Jerusalén, el cual intentó negociar con el rey Alejo y quien rechazó la solicitud, y se constituyó de aproximadamente 35.000 hombres en total. Continuaron su rumbo hacia Constantinopla, prometiendo al Imperio Bizantino devolver los territorios que se les había quitado para que les dejaran pasar, pero esto nunca ocurrió y se impuso el Principado de Antioquía, finalizando la Primera Cruzada. Luego de lograr la victoria en la Guerra Santa contra los musulmanes, y de las guerras por nombrar al nuevo rey de Jerusalén, las cuales terminan solicitando a Raimundo que fuera el nuevo rey, pero según él es demasiado grande el título de rey de Jerusalén en un lugar donde Cristo había predicado. Su segunda opción fue Godofredo, pero este, un poco más astuto, recibe los honorarios, pero argumentando muy similarmente a Raimundo, propone cambiar el título de rey a defensor del Santo Sepulcro. Regresaron donde el Papa Clemente V, quien los nombre oficialmente como una orden católica aprobada por la Iglesia, siendo bien visto las donaciones hacia ella. Pasando en adelante a ser oficialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Y que más tarde serán orillados a ocultarse aprovechando el anonimato que tendrían detrás de esta máscara. Aquí, en este punto de la historia, el priorato pasa a ser quien opera detrás de la Orden de los Templarios. Han aprendido que exponerse sería peligroso, por ende, prefieren mantenerse bajo la máscara de los templarios, que fue creada por un noble francés inspirados en sueños e instruido por rabinos judíos no ortodoxos, dado la organización romana. En otras palabras, dentro de la Orden de los Templarios, existían algunos miembros elegidos durante las cruzadas que eran invitados a resguardar los secretos encontrados por la Orden y adicionalmente los que ya tenían. Dado que los cargos principales de la Orden del Temple eran también los altos cargos de la Hermandad del Priorato en un comienzo, y a medida que fueron incorporándose nuevos miembros, estos comenzaron a jerarquizarse como todo en la historia para equilibrar la experiencia y la sabiduría. Por ende, existieron maestres o maestros en ambas sociedades, que fueron cediéndose y mezclándose a medida que pasan las generaciones por los siguientes 200 años que dura aproximadamente la expansión de la Orden del Temple, hasta que llegue aquel día que quedó marcado en la historia y la cual en la historia es el único hecho popular que haya marcado como un hecho de mala suerte, aunque haya sido más que eso, el viernes 13. A continuación te dejaré parte de un listado de algunos maestros de la hermandad que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, entregados en 1956 DC, Genealogía de Reyes Merovingios, que contiene el árbol genealógico de los reyes y su conexión con María Magdalena, en 1965 DC, Descendientes Merovingios, o el Enigma Reisas Visigot, que habla de cómo se le entregó información al párroco Francois Berenguer Saunire para encontrar un tesoro en su iglesia y con cual causó controversia debido a que prácticamente de la nada comenzó a comprar terrenos, remodelar la iglesia, entre otros beneficios para los seguidores y la ciudad, y finalmente en 1967 DC se entrega el libro Los Archivos Secretos de Henry Lobineau. Del listado publicado elegí los siguientes, los cuales dentro de la investigación consideré relevantes para comprender y rastrear los pasos en la historia. Jan de Gais es 1188-1220 DC.
fundador de la ciudad Portsmouth en Inglaterra, nombrado como Gran Maestro de la Orden en 1164 DC. Señor de la fortaleza de Gaise, donde los reyes de Francia Felipe II, predecesor de Felipe IV, quien en conjunto al Papa realizaron una gran persecución, y de Inglaterra Enrique II, conde Anjou, quien buscó unificar a Escocia, Gales y Bretaña, pero en conflicto con la dinastía de los Capeto, por el dominio de los territorios, se reunieron en 1188 DC para resolver una extraña situación derivada de la tala de un árbol que el rey francés había mandado a realizar, el cual era importante para los ingleses. No se sabe a ciertas los motivos reales de esta reunión, pero en la cultura celta presente desde la antigüedad en las costas europeas occidentales y por supuesto también en Gran Bretaña, los druidas celtas se encontraban presentes y eran considerados los sabios de la época. En esta cultura naturista los árboles eran seres vivos que se relacionan, protegen y nos alimentan, siendo algunos árboles venerados por la antigüedad, por la producción de alimento o sencillamente porque hitos históricos, eran como los ángeles que siempre les cuidaban. Pero ya en esta época eran perseguidos como herejes y más atrás como paganos aislados juntos a los judíos y cristianos por los romanos, como comenté en el capítulo sobre los celtas. Aquí se demuestra que ahí como en la religión cristiana, judía, musulmana o católica, la filosofía, las creencias y la cultura se transmitía con o sin necesidad de la escritura, algunas conductas o hábitos solo se transmiten sin bases provocando desvirtuación del mensaje. Pero cuando la escritura existe, cuando la palabra fue creada, fue más fácil reflexionar en las escrituras para encontrar los mensajes de aquellos que recibían ideas, mensajes o visiones de la fuente original, libros acásicos o directamente de Dios, como me gusta decirlo. Eduardo I de Bar 1307 a 1336 DC. Hijo de Leonor de Inglaterra, hija del rey de Inglaterra Eduardo I. Como la gran mayoría de los nobles de la época, participó de las cruzadas muriendo en un naufragio en Chipre. Blanca de Navarra 1366 a 1398 DC. Segunda esposa de Felipe VI, por ende, reina consorte de Francia. Bisnieta de Felipe IV, el Hermoso, de Francia también. En 1345 DC se firma alianza entre Francia y Castilla para derrotar a los musulmanes de la península ibérica a cambio de posteriormente para afianzar la alianza le apoyaran contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años, que tiene origen feudal debido a que Enrique II de Plantagen asumía la corona, pero ambos países deseaban definir quién controlaría las riquezas acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 DC. Blanca se compromete en matrimonio con el heredero de Castilla Pedro I de Castilla, lo cual no terminó de concretarse, y en 1349 DC se casó con Felipe VI, quien murió a los 6 meses desde que se casaron, según cuentan los rumores, por mucho agotamiento amoroso debido a que el rey era casi 40 años mayor que Blanca. Luego de la muerte de su esposo se intentó concretar el matrimonio con Pedro I, pero ésta se negó declarando que las reinas viudas no se volverían a casar. Fue una interesada en la alquimia, no se involucró muchas veces en temas políticos y mantuvo buenas relaciones con su hijastro Juan II el Bueno. También fue una patrocinadora de Nicolas Flamel, quien para la época no solo se consideró un gran alquimista, y lo veremos más adelante. Nicolas Flamel 1398 a 1418 DC. Burgués francés y escritor público que trabajó en el librero en París, en donde encontró, algunos dicen que un misterioso hombre se lo entregó y otros dicen que fue un ángel en sueños que se lo entregó y él solo lo interpretó, un grimorio alquímico que para esa época eran muy raros de encontrar, en donde aprendió de astrología, ángeles y otros conocimientos más, los cuales buscó descifrar y comprender durante más de 21 años desde que lo encontró, llevándolo a España a consultar a las autoridades de la Cábala judía, quienes eran los ocultistas aceptados por la Iglesia pero que se mantenían bajo perfil en la época, y como los miembros del Opus Dei, quienes oficialmente operan desde 1928 DC solamente. Jamás logró grandes riquezas, pero sus recursos modestos fueron ocupados en donaciones y fundaciones. Esta riqueza, según se cuenta, lo logró gracias a la alquimia. Alejándonos un momento de la teoría sobre la transmutación de los elementos como se conocen a los alquimistas, te invito a verlos en este libro, como un grupo de científicos de la época con poca tecnología mezclado a conocimientos transmitidos ocultistamente, ya que eran perseguidos desde hace 1500 años, 500 AC, por lo menos. Su caso es poco común, debido a que ha logrado trascender en el tiempo a pesar de no ser un noble, incluso al punto de mantenerse en la parroquia de Saint-Jacques-la-Boucherie hasta el siglo XVIII, cuando se revelaron al público. También desarrolló en diferentes ciudades talleres privados de escritura,
iluminación y copia de documentos, tareas que eran exclusivas de los monjes, la Iglesia, de la época. Su hermano Jean Flamel fue secretario y bibliotecario del duque de Berry, quien fue conocido por solicitar la realización del libro Las muy ricas horas del duque de Berry, que actualmente se encuentra en el Museo Conde de Chantilly en Francia, el cual es considerado uno de los manuscritos más importantes de la Ilustración. Yolanda de Anjou 1480 a 1483 DC. Hija de otro gran maestre de la lista, pero no mencionado en este momento, René de Anjou. Yolanda, tras heredar el condado de Bar y la corona de Lorena, por parte de padre y madre respectivamente, le cede los títulos a su hijo Renato II de Lorena en búsqueda de la unificación de los reinos. Sandro Botticelli 1483 a 1510 DC. Pintor y gnóstico italiano de la época renacentista, conoció a Leonardo da Vinci, con quien trabajó en Francia en el taller de Andrea del Verrocchio desde 1467 DC hasta 1470 DC, cuando Sandro lograr tener su propio taller de arte. En 1472 DC ingresa a ser parte de la Compañía de San Lucas, que era un gremio de pintores. Mediante sus obras intentó expresar una mezcla de cristianismo y paganismo, lo cual provocó que muchas de sus obras terminaran siendo quemadas. Se le acusó anónimamente de sodomía con uno de sus ayudantes, actos sexuales homosexuales. Fue el máximo intérprete del neoplatonismo, fusionado temas cristianos y paganos. Su patrocinador económico fue Lorenzo de Medici, quien fue conocido como Lorenzo el Magnífico, quien fue bisabuelo de Catalina de Medici y esposa de Enrique II de Francia. También adoptó a Julio, quien se convertiría en el Papa Clemente VII en 1523 DC. La familia Medici llegó a tener 4 papas en sus generaciones: León X, Clement VII, Pío IV y León XI, 2 reinas, Catalina y María de Medici, y muchos dirigentes en Florencia que eran miembros de las casas reales de Francia e Inglaterra. También fundaron, a manos de Cosme de Medici, la Academia Platónica Florentina, de donde patrocinó a variados artistas, filósofos, poetas, humanistas, entre ellos Botticelli, Verrocchio, profesor de Leonardo da Vinci, Poliziano e incluso al mismo da Vinci. Leonardo da Vinci 1510 a 1519 DC. Nace en Vinci, un condado cercano a Florencia en Italia, un 15 de abril de 1452 DC. Fue pintor, anatomista, vegano, naturista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Estudió en su juventud hasta los 20 años con Andrea de Verrocchio en Florencia, en donde al terminar los estudios se inscribió en el gremio de pintores de Florencia, para lo cual fue llamado a terminar una obra de su propio maestro, dejando asombrados incluso al mismo Andrea, comenzando su fama por la calidad y terminaciones creando su fama más tarde como pintor de retratos. Se sospecha que Leonardo era homosexual debido a su privada relación con 2 alumnos, quien de hecho uno de ellos fue asesinado en un duelo, y Francesco Melzi, aristócrata de Milán, quien estuvo junto a él hasta sus últimos días, dejándole gran parte de las colecciones privadas. Melzi le escribió una carta al hermano de Leonardo para informarle sobre su fallecimiento y describe la relación de él hacia sus estudiantes como viscerato et amore ardentissimo, sentimiento profundo y el amor más ardiente, lo cual podrían ser palabras de mucho amor y devoción al gran maestro sencillamente. Cuando era joven se le acusó de sodomía, pero jamás se le demostró ni evidencia ni testigo. Leonardo desaparece de los registros históricos, a pesar de su fama, entre 1476 y 1478 DC, regresando con conocimiento avanzados de anatomía, geográficos, militares e ingenieros. Muchos teorizan que Leonardo estaba siendo enseñado, dejando registro de sus aprendizajes, y que su fuente podría ser extraterrestre, debido a que algunas de sus obras, al ponerse como una imagen, refleja, al igual que su escritura, y sobreponerse donde las manos de las mujeres protagonistas de la pintura, se puede ver imágenes de seres muy semejantes a los extraterrestres grises difundidos en la actualidad. Pero una teoría bastante lógica es que habría sido ingresado a ser miembro selecto de esta asociación de pintores, en donde conocería a muchos aristócratas, nobles, burgueses y miembros de la Iglesia, abriendo una gran red de contactos en búsqueda de vender sus servicios, por lo cual fue instruido, y en 1510 DC, se dice sin evidencia de ello, que fue nombrado Gran Maestro de la Hermandad tras el fallecimiento de Botticelli. En el año 1515 DC, Francisco II, rey de Francia, solicitó a Leonardo realizara la disposición del barrio de Medici en Florencia, entre otras cuantas solicitudes, como el encargo de un león mecánico que pudiera andar, y con el detalle de que el pecho se abriera para mostrar la flor de lis, para lo cual nunca se supo el propósito de esta solicitud.
Pero el pasar de los años hizo que Leonardo y una enfermedad fueron mermando su habilidad motora izquierda, lo cual impidió continuar su trabajo, a lo cual el rey respondió con el alojo y mantención de él y su discípulo. Tras este suceso llamó a un notario público y redactó su testamento. Murió el 2 de mayo de 1519 DC y cuenta la tradición que en el pecho del rey Francisco II, quien con los años le llegó a considerar, en sus palabras, Padre mío. Leonardo en su diario dejó escrito una frase relacionada a sus patrocinadores: los Medici me han creado, los Medici me han destruido. Carlos III de Borbón 1519 a 1527 DC. Descendiente sanguíneo de la dinastía de los Capetos y reyes franceses de la Edad Media, quien en su escudo la flor de lis era y es su insignia. Su bisabuelo, Juan I de Borbón, tuvo dos hijos: Carlos I de Borbón, quien es bisabuelo del rey Francisco II de Francia, del cuando se encontraba al servicio, y Louis de Borbón, quien es abuela de Carlos III de Borbón. Por lo cual no solo debe estar instruido en conocimientos como los de Leonardo, siendo que era uno de los pocos señores feudales franceses que quedaban en la época que podían oponerse a las órdenes del rey. Fallece durante el asedio de Roma en el 6 de mayo de 1527 DC, sus descendientes llegaran a la corona de Francia con Enrique IV en 1589 DC. Fernando I de Guastalla 1527 a 1575 DC. Primo de Carlos III de Borbón, con quien en conjunto saquearon los palacios de los padres de Fernando en 1527 DC durante los saqueos de Roma. Fecha que asume como gran maestro del priorato tras la muerte de Carlos III durante el saqueo en Roma, donde aprovecharían de llevarse los bienes más preciados de sus padres. Que, bajo los ojos de esta investigación, es probable, sean parte de los documentos escondidos. Robert Flood 1595 a 1637 DC. Nació en 17 de enero de 1574 DC en Londres y fue estudiante de la Universidad de Oxford. Fue un médico paracélsico, línea alquimista, astrólogo y místico de Inglaterra. Viajó a España, Francia, Italia y Alemania entre 1598 DC y 1604 DC en búsqueda de mayores aprendizajes y conocimiento, según cuenta su biografía, pero como vemos solo 3 años antes había sido nombrado gran maestro del priorato a la edad 21 años. Reconocido por su principal interés del campo que denomino filosofía oculta. Sin mayores dudas, Robert tuvo contacto directo con un movimiento llamado Rosacruces, aunque no hay evidencia de su participación, en lo que hoy es Alemania, quienes 100 años más tarde dejarían registro de su negación a las filosofías de los iluminados de Baviera. Escribió parte importante de las reformas para defender al estudio de las ciencias de la época. Mantenía constantes intercambio de opiniones con el matemático Johannes Kepler relacionadas al tema científico y hermético del conocimiento mismo. Fue uno de los primeros en idear formas de tener energía ilimitada, para la época basada en una máquina llamada de movimiento perpetuo, la cual en 1870 DC fue realizado y culminado con éxito. Escribió una obra llamada Tractatus Apologeticus Integritatem Societatis de Rousia Cruce Defendens, en donde exponía y defendía los ideales de los Rosacruces, los cuales decía que eran basados en ideales íntegros y llenos de sabiduría. Fue el primero en tratar acerca del sistema circulatorio de sangre basado en la micro y macrocosmos, que más tarde derivarían en biología y astronomía. Johannes Valentinus Andreia a 1637 a 1654 DC. Nacido el 17 de agosto de 1586 DC en Nuremberg, en la actual Alemania. En la universidad estudió teología y ciencias naturales. A la edad de 30 años publicó una obra escrita a los 19 años en 1616 DC de un libro que daría origen a las órdenes Rosacruces, La boda química de Christian Rosenkreuz. Enseñó a muchos jóvenes nobles, quienes incluso algunos viajaron con él, por Suiza, Francia, Austria e Italia. Durante sus estudios universitarios conoció a su profesor Christophe Besold, con quien establecido una amistad, y este le incentivó su interés por el esoterismo, influenciado en sus obras relacionado al movimiento Rosacruz. Christophe era amigo de Johannes Kepler, incluso al punto de colaborarle durante la acusación a la madre de Kepler por cargos de brujería, y a quien mencionamos anteriormente como amigo de Robert Freud. Johannes en 1637 DC, tras los constantes estudios, se convirtió en sacerdote, donde reformó la escuela y las instituciones sociales, estableciendo obras de caridad y entre otras cosas donde demostró su pasión por promover ideales luteranos protestantes en búsqueda de una mejora para los miembros de la ciudad. Desde su punto de vista, promovió el Tübinger Stift, lo cual era un salón residencial y de enseñanzas cedido por la Iglesia evangélica, protestante, luterana en Alemania, en donde Kepler fue
Estudiante y miembro. En 1639 DC se convirtió en predicador y consejero de un grupo de líderes de ciertas iglesias llamado Consistorio en Stuttgart y asesor espiritual de la princesa real Catalina de Württemberg. En 1646 DC se hizo miembro de la Fruchtbringende Gesellschaft o Sociedad de Fruticultura fundada en 1617 DC por un grupo de nobles y eruditos alemanes que buscaba estandarizar el idioma alemán como un idioma académico y literario, la cual seguía el patrón de otras sociedades fundadas en la época como el caso de Italia donde se fundó Academia della Crusca donde se estudiaba los idiomas y el estudio del lenguaje de fuentes históricas o el Colegio Invisible en Inglaterra donde se reunían científicos, filósofos, astrónomos, abogados y otras diversidad de profesiones más. En 1650 DC asume la dirección de la escuela monasterial del pueblo Bebenhausen. En 1654 DC se convierte en el miembro superior, abad, de la escuela evangélica monasterial del distrito de Heidelberg. Falleciendo en Stuttgart el 27 de junio de 1654 DC. Robert Boyle 1654 a 1691 DC. Nació el 25 de enero de 1627 DC en Irlanda. Nombrado como el fundador de la química moderna desarrollándose en las áreas de filosofía naturista, química, física y fue un creativo inventor, tenía inclinaciones al estudio teólogo cristiano. Fue director de la Compañía de las Indias Orientales en cargas de la misión evangelizadora de Nuevo Continente Americano. Apreció hablar latín, griego y francés. En 1641 DC vivió en Genoveva por lo cual visitaba a Galileo Galilei estudiando sus paradojas hasta que en 1642 DC Galileo fallece. En 1661 DC en su obra titulada De Skeptical Chimisto el químico escéptico expone la teórica de la composición de los universos por medio de átomos en constante movimiento y defiende la generalidad con la que se toma la alquimia narrándola de forma humorística comparándoles con monos que aparentan ser racionales, pero que manchan su renombre tras algún disparate u otro que les hace parecer ridículos. Expresando el hecho de aquellos que les hacen parecer ridículos, por no decir herejes, templarios, etc. En 1644 DC, tras la herencia de propiedades en Irlanda y una casa en Inglaterra, Robert se decida de lleno a las ciencias provocando que ocupara un cargo importante rápidamente en el Colegio Invisible. En 1654 DC es nombrado Gran Maestro del Priorato para luego expandir los nuevos conocimientos en Irlanda debido a su opinión sobre los pocos conocimientos alquímicos considerándoles hasta bárbaros por lo cual seguramente quiso educarlos. En 1680 DC fue nombrado presidente de la Sociedad Royal Society oficialmente tras la absorción del Colegio Invisible en donde Robert participaba, pero Robert declinó el título argumentados escrúpulos acerca de los juramentos. Robert fue miembro del Colegio Invisible la cual era y hoy en día sigue siendo mediante la Royal Society, una red de astrónomos, científicos, profesores, matemáticos y filósofos desde el 1500 DC aproximadamente usando codificaciones en anotaciones escritas para comunicarse y poder reunirse a compartir conocimientos de diferentes índoles y lugares. Fallece el 31 de diciembre de 1691 DC, su último año se excusó con la Royal Society por su lejanía de participación y comenzó a preparar su legado dejando algunos conocimientos a sus discípulos para mantener el hermetismo de sus saberes y transmitirlos en posteriores generaciones cuando se hayan terminado o desarrollado. Isaac Newton 1691 a 1727 DC. Este famoso personaje nació el 25 de diciembre de 1642 DC del calendario antiguo juliano, y 4 de abril de 1643 DC para actual calendario gregoriano en Londres, Inglaterra. Desde sus primeros momentos de vida comenzaron sus desafíos, siendo un parto prematuro, durante su primera semana de vida se pensó que no sobreviviría. Fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Durante su infancia fue criado por los abuelos de quienes no se supo mucho debido al desapego que Isaac desarrolló con ellos. Se dice que por el trato frío y poco afectuoso de parte de ellos, debido a que su padre falleció antes de que él naciera y su padrastro se llevó a su madre debido a que no cargaría con un hijo que no es de él creando en el pequeño una introspección que se transformó en observador. Cuando fue adulto, en un intento de expresar todos sus pecados, escribió una lista de sus pecados, entre ellos amenazar a mi padre y madre Smith, madre y padrastro, de quemarlos a ellos y a su casa. A los 12 años fue enviado a estudiar al colegio de King's School donde aprendió latín y griego lo cual más adelante le ayudaría a comprender con mayor facilidad los documentos sobre matemática y filosofía lo cual le permitió entrar en un círculo más pequeño de científicos europeos,
también aprendió lo básico de geometría y aritmética. Desarrolló desde pequeño el estudio de la Biblia, la cual se interpretaba y leía con la fe protestante de la Iglesia inglesa. Una de las características de su juventud, tanto contada por amigos cercanos e incluso con anécdotas donde por ejemplo solo se acuerda haber hablado para pedir que cierren la ventana en reuniones de importancia, era que Isaac era silencioso y pensativo. Su juventud destaca hechos que nos hacen llevar a pensar lo poco común de sus reacciones. Por ejemplo, luego de ganar una pelea a golpes decidió aumentar la humillación, por lo cual decidió ganarle académicamente, logrando ser reconocido por sus buenas calificaciones, y en todas las mesas que ocupó escribió su nombre. Hasta hoy se conserva una con su nombre. Dado su extravagante forma de ser, sus ideas sobre realizar cálculos basados en la observación de los pájaros o cometas, volantines, los cuales poco a poco eran aceptados demostrando superioridad, hizo que se sintiera más alejado de los demás. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cambridge, pero no asistía mucho a clases ya que, según él, debía aprender más allá de lo que se enseñaba en el salón, demostrando con este método de autoaprendizaje su capacidad de deducción y reflexión. En 1663, a la edad de 20 años, Newton conoció a Isaac Barrow, quien fue su profesor de matemáticas, quien ya era miembro de Royal Society. Dado los conocimientos previos que Newton había aprendido, superó rápidamente a su profesor, de quien incluso hay registro de que solicitaba la ayuda de su alumno para resolver algunos problemas matemáticos. Su fama comenzó a crecer y oficialmente comenzó a recibir correspondencia de la Royal Society, a quien el joven les envió de obsequio un telescopio que había modificado disminuyendo su tamaño y aumentando su potencia. Se dice que las conversaciones que mantuvo con algunos miembros como Robert Hooke, de quien, gracias a Newton, y su posterior nombramiento en la Royal Society, se sabe muy poco en adelante, le llevaron a desarrollar experimentos y desarrollos de sus teorías o leyes sin darles mérito ni mencionarlos al menos, lo cual trajo algunos opositores a sus logros dentro de la misma sociedad. Más tarde el joven demostraría que sus ideas habían sido comenzadas a desarrollarse mucho antes de iniciar las conversaciones, acreditándole los descubrimientos y avances científicos, entre los cuales se encuentra el descubrimiento de que la luz blanca mediante un prisma se dispersa en los 7 colores. Años más tarde, gracias a este conocimiento, Albert Einstein desarrollaría algunos postulados en los cuales hoy en día se basa la mecánica cuántica. Pero lo que marcó como hito fue la ley de gravitaciones universal, publicada el 5 de julio de 1684 DC. Newton destaca, para mí, por ser un miembro elegido para esta hermandad debido a sus logros tras el ingreso a la Royal Society, debido a su destaque en su capacidad de aprendizaje, el cual deriva de su deseo de aprender más allá de lo enseñado y no derivado de linajes o por nacer en la aristocracia o nobleza. En 1689 DC fue elegido como miembro del Parlamento. En 1696 DC recibió el cargo de la custodia de la Casa de Moneda, creando una nueva alineación de materias primas para la fabricación de nuevas monedas y en búsqueda de impedir la falsificación. En 1691 DC es nombrado por Gran Maestro del Priorato, llegando a ser presidente de la Royal Society. En 1703 DC reelegido cada año hasta su muerte. En 1705 DC es nombrado caballero de la reina Ana Estuardo de Inglaterra, quien reactiva la Orden de Cardo hasta nuestros días. Newton fue muy creyendo un Dios único, por lo cual le hizo creer que los creyentes trinitarios habían cometido fraude de las Sagradas Escrituras y acusó a la Iglesia de ser la bestia del Apocalipsis. Dado que estudiaba en una institución trinitaria, solicitó al rey Carlos II de Inglaterra, quien había ganado la guerra civil inglesa por el trono contra Carlos II de Inglaterra, que los liberara de tomar órdenes de la Iglesia, a los cuales el rey aceptó. El 31 de marzo de 1727 DC fallece, considerándose el hito que culminó la revolución científica iniciado por Copérnico. Tras su muerte se esperó descubrir nuevos avances científicos, pero se encontraron documentos mayoritariamente de alquimia y la relación de su profesor Barrow con el inicio de su interés en este tema y su continuo desarrollo con él. Si observamos con cuidado nos daremos cuenta que existe una hermandad /sociedad /logia /gremio /orden que nunca está a la luz o vista de todos, los cuales eligen de inmediato al sucesor del Gran Maestro del Priorato, siendo este un heredero, y en algunos casos por sus hechos o influencias del momento era fácil de localizar debido a tener ojos en diferentes partes de Europa y Reino Unido. Como detalle importante que ocurriera durante la época del Renacimiento será el cambio del calendario juliano, que se basaba en los conocimientos egipcios y que fue impuesto por Julio César en el año 46 AC, es decir, estaba basado en observación y como forma de medir los sucesos de la naturaleza, específicamente del Sol. Más tarde, 1578 DC, durante el Renacimiento,
a partir de un estudio realizado por científicos españoles en la Universidad de Salamanca, la cual es la más antigua de toda España, se crea el calendario gregoriano que actualmente rige, incorporándose de poco en adelante para el registro de fechas, creando confusión en la exactitud de la veracidad de los hechos. Cabe destacar que las universidades de estos tiempos renacentistas se basan y son influenciados por la cultura griega, como eran los templos o academias donde se enseñaban abiertamente los conocimientos a aquellos deseosos de aprender, pero en algunas de ellas creando grupos de élite de acuerdo a sus descubrimientos, teorías y explicaciones basadas en números, como quiso y creyó Pitágoras que el mundo podría ser explicado, así como los cristianos dicen que la palabra es poderosa y creadora con la cual Dios creó el mundo, y dado que esas enseñanzas dichas por Jesús aprendidas de la Torá judía, la cual menciona que Dios hizo el mundo basado en 22 letras, las cuales a su vez representan un número. Mi punto a demostrar es que todos hemos dicho que los números son una forma de explicar la creación, y con el pasar de los siglos podemos ver cómo los conocimientos, prácticas y cultura de las civilizaciones antiguas se perdieron con el tiempo, solo que hemos explicado con diferentes palabras, y gracias a ello, separados entre nosotros mismos por el pasar de los años al disminuir la comprensión, por no perdonar y olvidar que se crearon los lenguajes para confundir al hombre concentrándose en ver el pecado y error en el otro, siendo incapaz de ver el pecado en uno mismo al ver solo el reflejo de nuestra opinión en otros. Cito a Génesis 11 versículo 5 al 7, pero el Señor Dios bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Sin intención de dirigir la atención, ni de buscar hacer cambiar la opinión respecto a las creencias personales. Este hecho demuestra que desde épocas antiguas y prehistóricas de nómades, que se expresaban libremente, pero que eran castigados por querer hacer algo o declarar algo en conjunto, y que otros ni siquiera buscaron comprender ni buscaron similitudes entre ellos, creando que aquellos que vieron mal la situación compartiera ese pensar con algunos para destruir, ocultar o difamar a aquellos rebeldes de las creencias del momento. Y así como en Grecia, la historia será contada por el ganador o sobreviviente. Algunos grupos, en especial los luciferistas, apelan a este y muchos otros argumentos del Antiguo Testamento para declarar que el Dios de los judíos es realmente Satanás, ya que al padre de esta religión era Abraham, el Dios de Abraham es Jehová, Yahvé, Adonai, Eloah, Elohim, entre otros. Es quien le tentó a y sus 3 generaciones con la promesa de tierras, riquezas y expandirse, y mediante el pueblo judío influenciando en Moisés quien intentara cumplir la promesa, pero que le llevó a conocer a Dios debido a su autoexilio previo a su regreso en búsqueda de la liberación del pueblo judío. Abandonó la vida acomodada de los faraones y sacerdotes en Egipto para ser un sencillo pastor, en donde habría conocido al Dios del todo que reside en nuestro corazón, el gran Yo Soy, y por ello en adelante para los judíos sería llamado el amigo de Dios, ya que solo él podía hablar directamente. Quienes argumentan esto, también hacen referencia a que por eso Moisés tenía estos encuentros de rebeldes con Dios, perdiéndolo por 40 años en el desierto, pues finalmente estaba liderando un pueblo cegado por la ilusión de una meta material en donde pudieran ser libres y cumplir la promesa del Dios de Abraham, siendo el punto más alto del reino judío con el rey Salomón, quien será oficialmente quien declarara la guerra a las fuerzas demoníacas de quienes decía se encontraban en todas partes del reino judío, causando diferencias, peleas y separación por cosas materiales y sin sentido, a quien Dios le dio sabiduría cuando le ofreció cualquier deseo, y a quien, en la actualidad, se han encontrado pergaminos donde explicaba ceremonias y rituales para comunicarse con Dios, realizar exorcismos e incluso para someter y más tarde poder invocar demonios. Uno de sus símbolos más conocidos, y al verlo pasa a ser controversial, es el llamado sello de Salomón, que por un lado tiene la estrella de 6 puntas llamada estrella de David, y por el otro lado el pentagrama, que será considerado satánico a contar del sucedido el viernes 13 de 1307 DC en Francia con la Orden de los Templarios. Cabe señalar que el nombre Priorato de Saint-Ian lo toma en 1956 DC Pierre Plantard, quien señaló ser descendiente. Algunos han buscando desacreditarlo tratándole de inventar todo y hablar de mitos, pero dado el material que entregó y que expuse con anterioridad, y dar públicamente mediante solo documentales, aún no se le toma en serio. El priorato sigue activo y público hasta los días de hoy, habiendo participado en el texto conocido como Protocolos de Saint-Ian en contra de los judíos y que será utilizado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, declarando en 1994 DC incluso tener su propia moneda llamada Etin Arcadia Ego y tener divulgando sus 3 principales objetivos.
Fundación del Sacro Imperio Europeo como iniciadora del nuevo orden mundial. Reemplazar a la Iglesia Católica unificando a las religiones medio-orientales con la revelación del Santo Grial y el Evangelio de Judas. Unificación del pueblo de Israel.